En este trabajo vamos a hablar sobre la revolución industrial, una pequeña introducción, sus antecedentes, la era del maquinismo, las consecuencias y lo que conllevó a cada una de ellas, y finalmente una pequeña conclusión. La revolución industrial sucede entre 1780 y 1860 en Gran Bretaña, la cual experimentó una completa transformación de su economía y de su organización social. Ahora vamos a hablar sobre los antecedentes de la revolución industrial. Entre ellos se encuentran la revolución agrícola y la revolución demográfica. Ahora vamos a hablar sobre la revolución agrícola, que surge debido a una serie de transformaciones en la agricultura que hicieron posible un notable incremento de la producción de alimentos y de la productividad agrícola en Gran Bretaña. Las tres innovaciones agrarias más importantes fueron la división de una nueva rotación de cultivos, sistema de Northrop, la introducción de nuevas herramientas, nuevos cultivos y fertilizantes, que permitió aumentar y diversificar la producción de alimentos, y por último, los cambios en la estructura de la propiedad agrícola, mediante el cercado y la privatización de los campos abiertos. El aumento de la oferta de alimentos hizo posible un elevado y continuado crecimiento de la población. El número de habitantes casi se triplicó. Este crecimiento fue debido al descenso de la mortalidad, sobre todo a la de la mortalidad infantil, y a un ligero aumento de la natalidad. La reducción de la tasa de mortalidad fue el resultado de una mejor alimentación, así como de algunos avances médicos e higiénicos. Como consecuencia, la esperanza de vida creció notablemente. La natalidad se elevó debido a la disminución de la edad de matrimonio y del número de célibes por la mejora de la situación económica. El incremento de la población supuso un gran estímulo al proceso de industrialización porque proporcionó mano de obra abundante a la nueva industria e hizo aumentar el número de consumidores. El gran invento de la era del maquinismo fue la máquina de vapor, que estaba acondicionada por la combustión del carbón. Este ingenio permitió poner en marcha máquinas industriales y agrícolas y además se aplicó a los medios de transporte. El sistema fabril es una forma de organizar la producción y el trabajo. El sistema central de esta modalidad es la fábrica y tiene dos factores que es el capital y el trabajo. Este sistema llevó a la ruina a muchos artesanos, le puso fin al domestic system y favoreció a la producción en serie. Las primeras industrias que empezaron a aplicar las innovaciones tecnológicas fueron la industria algodonera y la industria siderometalúrgica. La industria algodonera fue el primer sector en mecanizar la producción industrial textil algodonera. Ante la necesidad de incrementar la producción de tejidos de algodón, algunos empresarios introdujeron innovaciones. La mecanización del tejido se inició con la lanzadera volante, que aumentó la velocidad del tejido y permitió dar mayor anchura a las piezas. La hiladora funcionaba a vapor, aumentando la productividad del hilado. El desarrollo de la hilatura estimuló el del tejido. Cartwright inventó el primer telar mecánico. La necesidad de hierro para maquinaria, construcción de puentes y producción de armamento estimularon la industria siderúrgica. Abraham Darby ideó un método que utilizaba carbón de coque con mucho más poder calorífico. Continuas innovaciones como la pudrización y el laminado perfeccionaron este proceso industrial. Más adelante, el convertidor de Bessemer transformó el hierro fundido en acero. Estos cambios aumentaron la producción, mejoraron la calidad de hierro y disminuyeron los precios. El desarrollo de la siderurgia propició el de la metalurgia, dedicada a fabricar las máquinas para las actividades industriales.
A lo largo del siglo XIX, el proceso industrializador iniciado en Gran Bretaña se extendió por Europa. A principios del siglo XIX, las transformaciones económicas comenzaron en Francia y en Bélgica, donde la industrialización se sustentó en la explotación de los ricos yacimientos de carbón. En 1850, Alemania cimentó su desarrollo industrial en la abundancia de carbón y hierro. En Italia y España, el crecimiento industrial fue más tardío e incompleto. En la Europa oriental, solo en zonas muy localizadas, se asentó una incipiente industrialización a finales del siglo XIX. En el resto del mundo, tan solo en Estados Unidos y Japón, se desarrolló una industria semejante a la europea. La mayor invención fue el ferrocarril. El nuevo medio de transporte fue posible gracias a la invención de la locomotora, una máquina de vapor capaz de trasladarse sobre raíles. Lo que supuso la revolución de los transportes fue una mejora en los caminos y en los canales para posibilitar la navegación fluvial. El ferrocarril y el barco de vapor facilitaron los intercambios entre los centros de producción y de consumo en los propios países y hacia el exterior, así como una mayor movilidad de la población. El resultado de estas innovaciones fue la creación gradual de una densa red ferroviaria en Gran Bretaña y en el resto de Europa. Las mejoras en las infraestructuras y en el transporte hicieron posible la consolidación de una economía de mercado en la que no se producía para el autoconsumo, sino para la venta. El impulso inicial de la expansión comercial británica provino del mercado exterior. Los industriales y comerciantes orientaron su producción hacia el mercado ultramarino. Para la mayor transformación fue el desarrollo de un mercado interior que permitió la generalización de los intercambios. El nuevo sistema económico que se impuso con la industrialización fue el capitalismo. El capitalismo es un sistema económico caracterizado por 1. La propiedad privada de los medios de producción y de los bienes que se fabrican en manos de la burguesía, que aporta el capital. 2. El trabajo asalariado que realiza el proletariado, a cambio de un jornal. 3. La libre iniciativa y la no intervención de Estado, que tiene como objetivo la búsqueda del máximo beneficio empresarial. Y por último, la existencia de crisis económicas periódicas, por los desajustes entre oferta y demanda. Las dos teorías económicas que surgieron respecto al comercio fueron el librecambismo y el proteccionismo. El proteccionismo protege a los productos nacionales, protegiendo así el empleo del país. Sin embargo, al eliminar la competencia oral con el extranjero, las empresas nacionales no tendrán alicientes para innovar o bajar sus costes. Esto genera productos peores y a la larga, inflación. Por el contrario, el librecambismo tiende a bajar los precios, aunque también sufrirán más las fábricas interiores. Los neoliberalistas suelen ser unos defensores a ultranza de ellos. La difusión de la industrialización obligó a los trabajadores a trasladarse a la ciudad y a vivir en torno a la fábrica. Así crecieron las ciudades y se consolidó una sociedad urbana. Las nuevas clases sociales que surgieron fueron la burguesía, el proletariado y la clase media. La burguesía, quienes poseían capitales y bienes, se convirtió en la nueva élite social. Su riqueza no provenía de la posesión de la tierra, sino de la propiedad de las nuevas actividades económicas. El proletariado. Los obreros de las fábricas no poseían bienes ni capitales y vendían su trabajo a cambio de un salario. Sus condiciones laborales eran precarias, sus sueldos bajos y sus jornadas de trabajo muy prolongadas. El obrero tuvo que someterse a una rígida disciplina laboral. A mediados del siglo XIX se fue configurando una clase media caracterizada por no poseer grandes capitales ni propiedades, ni ejercer un trabajo manual. Estaba formada por profesionales, funcionarios, etc.
En cambio, la situación de la mujer, según la sociedad burguesa que instauró la inferioridad legal de las mujeres y unos patrones sociales que establecían una clara diferenciación social por géneros. La esfera pública quedaba reservada a los hombres mientras se mantenía a las mujeres en la esfera doméstica. Se argumentó que el destino natural de las mujeres era el matrimonio y el cuidado de la familia y que solo una imperiosa necesidad económica justificaba su trabajo fuera del hogar. Como conclusión, la revolución industrial mejoró para los más ricos y para la burguesía, ya que hubo un notable crecimiento social, económico y político. En cambio, para el proletariado, su situación económica, política y social siguió empeorando.